Bueno, unos momenticos que el computador, ustedes saben que a veces se va demorando un poquito aquí uy, en encenderse. Déjenme poner esta silencio. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, aquí, hola mi Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí que viendo nuestra clase la vez pasada que fue pregrabada. Hola mi Zuli, ¿cómo te acabo de ir de cumpleaños? Espero que muy bien. Em, de nuestra clase pasada que fue pregrabada, yo pienso que hubo unos conceptos interesantes aquí que podemos discutir hoy. De todas maneras, les voy a hacer el mismo recorderis de siempre. No hay nada más importante que podamos estar haciendo o dedicando nuestro tiempo que a elevar nuestra conciencia, porque es lo que va a romper el molde de la materia. Y vamos a recordar que de verdad vivimos en el reino de los cielos y que Dios estaba ahí todo el tiempo, dándonos todo el tiempo, y era nuestra mente mortal la que no nos permitía ver toda esa entrega, ¿no? Entonces no hay nada más importante que podamos estar haciendo en este momento. Recordarles como siempre que nunca entramos atrasados a este proceso, porque cada lección hacemos un clic, que nuestra mente va despertando, va recordando, y ese precisamente es el trabajo constante. Hola Eli, buenos días, ¿cómo estás? Y tercero, bueno, recordarles también que para efectos de tener la grabación de toda la clase completica, entonces yo voy a hablar primero dando toda la clase. Por favor, vayamos anotando preguntas o vayamos anotando inquietudes o lo que queramos compartir para que cuando abramos el espacio ya de conversar todos, entonces no se nos vayan a olvidar las preguntas o los comentarios que queramos hacer, ¿ok? Porque bueno, también son muy importantes y también nos abren a, o sea, yo encuentro que las preguntas siempre nos llevan a un nivel más allá, siempre nos ayudan a llevar a un nivel más allá y son súper importantes, pues son súper valiosas, por favor, si no, no se queden con sus preguntas guardadas que nos sirven a todos. Bueno, y como siempre, voy a comenzar la clase recordándoles un poco lo que hablábamos en nuestra clase pasada, que fue la pregrabada. Y se acuerdan que yo inicié esa clase poniéndoles el ejemplo que a mí me parece tan perfecto, y yo no me acuerdo dónde fue que yo vi esa explicación, o sea, fue una frasecita de que de pronto vi por ahí al azar en algún lado, yo no me acuerdo dónde fue, pero para mí fue una cosa que siempre se me quedó, y es, ¿se acuerdan de esos aparaticos? Yo no sé ni cómo llamarles, son como esos jueguitos de escritorio, de gerente, en donde es una mallita, o también lo hemos visto en grande, ¿no? En exposiciones artísticas, donde es una mallita llena como de palitos y uno, como por ejemplo, pone la mano detrás de esa mallita se van subiendo los palitos exactamente dando la forma de esa mallita. Ese ejemplo para mí ha sido la expresión perfecta de lo que es este mundo de la materia, vacío, ¿cierto? Simplemente una silueta. Eh, Estudiando este fin de semana, esta semana también lo veía como una sombra temporal, ¿cierto? Porque cuando nosotros volvemos a quitar la mano de esa mallita, pues ya esa forma no está, ¿cierto? Una sombra temporal eh, que forma esa tercera dimensión, esa materia, pero lo que en realidad está alimentando y le está dando forma a eso en su interior es el aliento divino, es la sustancia divina. Y la silueta o el croquis que se ve en la materia es sencillamente una copia de la idea divina, y la idea divina es perfecta, pero a veces cuando se manifiesta en la materia, pues está ya sujeta a las leyes de la tercera dimensión, está sujeta a decaer, está sujeta al error, ¿cierto? Pero en su idea original, lo que hablábamos, hola Milao, buenos días, en su idea original lo que hablábamos era que es una energía sin falencias, es todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo amable. Eso es lo que sostiene la materia. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en eso, pero bueno, estoy haciendo primero el resumen de lo que vimos la clase pasada. Entonces, la mente divina en ese constante emanación, ese constante dar, vemos cómo presiona hacia afuera, ¿cierto? Hasta que llega bajando de dimensión, llega a esta tercera dimensión y se forma esa forma física, ¿sí? Es esa, pongamos el ejemplo de nosotros, del hombre, ¿cierto?
se forma entonces esa idea de Dios, que es el hombre perfecto, y se empieza a formar en esa forma física, esa carcasa, porque no tiene, el interior es el aliento de Dios, la chispa divina, ¿verdad? Y esa carcasa o esa idea de Dios es como que, imagínense esa manito que presionamos y esa manito, yo la veo como la inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros llenamos la inteligencia artificial de programas y esos cuentos tan asustadores que se oyen hoy en día que un robot de esos de inteligencia artificial se reveló y empezó a decir locuras o lo que sea, no sé si han oído esos cuentos, pero a mí me llegaron un montón de esos cuentos. Y entonces es eso, yo lo veo tal cual como eso. Nosotros somos una carcasa que se empieza a llenar de inteligencia artificial, que es la programación del medio, que es la programación de papá y de mamá, ¿cierto? Y trata de empezar a actuar autónomamente, independiente de su fuente, independiente del creador, ¿cierto? Y por eso en la Escuela de Magia, nosotros en este transitar en el mundo material lo llamamos el ignorante, el que cree que sabe. Porque claro, tenemos toda la información del mundo material, pensando que es la realidad, pero no sabemos que es y lo que me viene en mente ahora, no sabemos que es un show de marionetas, que las marionetas no tienen vida, ¿cierto? No sabemos que en realidad es la inteligencia divina la que está haciendo que se muevan esas marionetas. Entonces, esa mente egoica es la que empieza a operar y a moverse en el mundo con todas las programaciones como inteligencia artificial que nos enseña papá y mamá y que aprendieron ellos de generaciones en generaciones, todas sus limitaciones, todos sus miedos, todas sus, bueno, entre cosas buenas y malas, pero obviamente como estamos en este aprendizaje, predominantemente esas programaciones van a ser malas. La información que nos trae nuestros sentidos físicos, ¿verdad? Entonces lo que vemos y creemos, porque la mente cree que solamente esto es la verdad. Sí, ella cree que ella está hecha para operar en este mundo y empezamos a operar a partir de esa información, que no es la verdad, sino es la información que se generó aquí, ¿cierto? Que se generó en este mundo material. Y entonces el que cree que sabe, el ignorante, en este proceso de evolución tiene libre albedrío, ¿cierto? Para empezar a actuar desde eso que creo que sé, es la ignorancia. Y es así como yo les digo que estamos en la guardería, aprendiendo a través de romper, de rasgar, de rayar, de embarrarnos. Y si miramos el mundo como la guardería, estamos aprendiendo a través de contaminar, a través de dañar los mares, estamos haciendo todo el que cree que sabe, ¿cierto? Desde la mente humana. Y eso nos lleva a resultados que nos dan sufrimiento. Si llevamos nuestras relaciones desde lo que nos enseña la cultura, defiéndete, pon tu punto de vista, que tienes que tener personalidad, tienes que tener ego, bla, 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 vamos a deteriorar nuestras relaciones. Si llevamos nuestra salud desde lo que las enseñanzas que nos han enseñado, pues ya hemos visto los resultados que tenemos en el mundo acerca de la salud, ¿cierto? Si pensamos en la parte de nuestras finanzas y pensamos que somos solamente autónomos en eso, ya sabemos que el mundo de las finanzas puede ser una montaña rusa también, pues que puede dar mucho miedo. En todo caso, en todos los aspectos empezamos a actuar desde la mente, inteligencia artificial y generamos, como no es la verdad de Dios, como no estamos atentos a ese susurro de Dios, generamos sufrimiento. Sufrimos en nuestras relaciones, sufrimos con nuestras finanzas, sufrimos con nuestra salud, con nuestra paz interior. Y así no la pasamos, sufrimiento, 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 hasta que llega un punto, como dice Escuela de Magia, para el que ya no necesita sufrir más, ¿sí? Para los que ya no necesitan sufrir más, llegamos a ese punto de saturación. Me cansé de tener relaciones fallidas. Voy a buscar una nueva manera de relacionarme, voy a cambiarme yo, voy a abordar esto de manera diferente. Me cansé de ir de médico en médico y estar enfermo y no tener resultados. Tiene que haber información diferente, tiene que haber otra manera, tiene que... Y esa es toda esa información de conciencia que va saliendo en este momento, ¿cierto? Esa ley de saturación es la que nos ayuda a través del sufrimiento. El sufrimiento, como dice Escuela de Magia, también es el motor de la evolución, ¿cierto? Es lo que nos lleva a esa ley de saturación, a buscar información más elevada. Y lo que queremos decir con información más elevada, desde este contexto de todo lo que hemos estado viendo, es cada vez ser un poquito menos de personalidad, un poquito menos desde lo que me enseñó mi cultura y mi programación,
aquietar los sentidos físicos y empezar a escuchar más esa voz de mi interior que siempre está emanando, que siempre está diciendo la verdad, ¿cierto? La ley, el principio, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Y entonces el proceso que empieza a pasar es que cada vez, como decimos muchas veces aquí, empezamos a operar un poquito menos desde la mente y un poquito más desde el espíritu. Muchas veces cuando hemos hecho la oración aquí decimos, papá, que cada vez sea menos yo y más tú, cada vez sea menos yo y más tú, ¿cierto? Que nuestra humanidad, nuestra personalidad sea cada vez más pequeña y nuestro espíritu, o que permitamos ser, y esto me lo voy a hablar hoy, una vasija cada vez más grande, más vacía para que Dios pueda pasar, ¿cierto? Sin que quede impregnado de tanta información cultural. Pero también les decía en nuestra clase pasada que eso también va a depender mucho del nivel evolutivo, ¿cierto? Porque si hay una personita que apenas está empezando en ese proceso evolutivo y entonces todavía está viviendo mucho desde la información de su mente egoica, que todavía esa mente superior, que es la que guarda las verdades que va aprendiendo a través de las diferentes vidas, no se ha llenado, pues no tiene tanto de dónde agarrar, ¿cierto? Para vivir de algo superior. Entonces, es igual todo este proceso, recordar que ha sido perfecto y ha sido el propósito de nuestra evolución. Cuando llevamos esos 1000 años, 1000 vidas, 40.000 años aproximadamente, donde ya la mente, digamos, en una experiencia de vida, tuvo sufrimientos, generó aprendizajes, verdades, esa verdad se guardó en la conciencia evolucionante. Otra vida, otros sufrimientos, sacó otras verdades y esa verdad se guarda en la conciencia evolucionante. Entre más vidas tengo, más archivo tengo en la conciencia superior, desde donde puedo actuar desde esa sabiduría divina, desde esa comprensión divina. Y por eso decimos que al final de esas 40.000 años, 1000 vidas, llega el iluminado, ¿cierto? Porque ya no vive desde la mente egoica. Por eso hablamos de que es emocionalmente independiente del mundo, porque no es reactivo al mundo y empieza a actuar desde sabiduría. Y se acuerdan que yo siempre le digo que es un maestro. Un maestro es una persona para la cual puede llegar a esta ciudad hoy y todo en su vida va a fluir, porque ya lo hace, ya lo que actúa lo hace no desde ser reactivo a las condiciones físicas, sino que sus finanzas empiezan a fluir enseguida porque sabe ser ese dar de Dios. Sus relaciones empiezan a fluir enseguida porque sabe ser ese amor de Dios, ¿cierto? Su paz interior empieza a fluir porque no le cree al mundo externo, sino que sabe la verdad interior detrás de todo. ¿Sí? Entonces, es ese panadero experto que sabe hacer la masa perfecta para meter la masa al horno y siempre le sale un pan hermoso en cualquiera de los resultados de su vida, ¿cierto? Eso es un maestro. ¿Se acuerdan que también hablábamos? Un maestro no necesita libre albedrío. Un maestro no necesita hacer lo que su mente egoica quiere, vivir desde su personalidad, porque él sabe que el libre albedrío no funciona, que simplemente nos va a llevar al sufrimiento. Cuando cada vez soy más un canal para Dios y soy menos personalidad, pues todo va a fluir. Pero bueno, básicamente lo que hablamos y el final de nuestra clase pasada era comprender que ese había sido todo el propósito de este sueño material, ¿cierto? Ese hacer morir al ego y que predomine la sabiduría divina en nosotros, el propósito del sueño de Adán, ¿sí? Ese, ese comprender, y se acuerdan que al final les leía el versículo, creo que lo tengo por aquí, Génesis 2:21, entonces el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, Adán siendo esa conciencia evolucionante o la bella durmiente. Y mientras él dormía, sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Y
después de eso, por ningún lado del Génesis dice que Adán haya despertado. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros estamos en ese proceso ahora de despertar, de conciencia. Adán nunca salió del paraíso, ¿sí? Adán nunca salió de ese jardín del Edén donde está Dios proveyéndonos todo, 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 todo. Y por eso, es que mi cabeza empieza a atar todo con todo. Entonces, por eso es que siempre tenemos que reclamar y defender nuestra inocencia. Nunca salimos del paraíso, nunca pecamos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase pasada que decíamos, ok, esa persona se tomó un veneno? No, esa persona nunca se lo tomó. Entonces, cuando ya persona dijo, no, es que yo no soy un cuerpo, yo estaba teniendo el sueño de ese cuerpo, entonces yo nunca me tomé ese veneno. ¿Dios se puede tomar un veneno? No. Y ahí fue cuando se empezó a curar, ¿cierto? Ahí fue. Entonces, estamos haciendo lo que hacía, o mejor, lo que hacía, no, estamos replicando lo que nos están diciendo con la historia de Adán. Nunca salimos del paraíso, nunca me tomé ese veneno, nunca me partí el brazo, porque yo no soy humano, estoy haciendo este sueño de ese humano. No sé si me hago entender con eso, tal vez confunda un poquito si me adelanto un poquito en los temas, pero bueno, básicamente es en eso lo que estamos recordando que, y ahora me viene en mente eso también, que nunca estuvimos manchados por ese pecado original. Reclama tu inocencia, reclama tu inocencia. Despertemos del sueño, de la pesadilla más bien que estaba teniendo Adán, que ha sido todo este proceso. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, vamos a empezar un poquito por recordar entonces qué implica recordar que nunca salimos del paraíso, ¿cierto? Recordar que siempre fuimos inocentes. Ese despertar de ese sueño es empezar a reconocer que Dios, que su poder, que su presencia, que su amor siempre ha estado, estuvo, estará allí para resolver cualquier situación. Cuando estábamos en el sueño, como que es la sombra, ¿cierto? La ausencia de la luz. Cuando estábamos en el sueño, se nos olvidó que Dios estaba ahí siendo luz, siendo amor. ¿Sí? Yo estoy aquí para darte todo. Me pasó una cosa tan linda el otro día y es que yo a veces me pongo a escuchar canciones de alabanza y hay una que dice, aquí estoy, todo lo que soy, todo te lo doy. Y a mí me gusta mucho hacerla en ese entregarme a Dios, aquí estoy, todo mi ser es tuyo, todo lo que soy, todo te lo doy. Pero ese día pasó algo muy particular y yo sé que eso obviamente venía de Papá Dios allá arriba y es Papá Dios en todas partes, digamos. Y es aquí, Él diciéndome a mí, o sea, Él me la estaba cantando a mí. Aquí estoy, todo lo que soy, todo te lo doy. O sea, que lo pienso y se me salen las lágrimas. Muy bonito, porque es que uno siempre piensa en ese, uy, que me entrego, papá, me entrego, pero no, se nos olvida que él también es ese dar, que esa es su esencia. Aquí estoy, todo lo que soy, todo te lo doy. Entonces, empezar a recordar que siempre estuvimos en el jardín de Edén, donde estaban todos los frutos, todos los árboles, todo lo que necesitábamos, ¿cierto? Es recordar, volver a recordar que siempre estuvo allí, que ya con la luz lo vemos, sino que se había apagado la luz con la sombra del sueño y se nos había olvidado que Él estaba ahí, pero Él siempre ha estado ahí. Y ahora me recuerda un poquito que puede ser eso como cuando las mamitas nos despiertan de una mala pesadilla, soñando, no está pasando nada, todo era un sueño.
Qué bonito como todo se conecta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a despertar del sueño? Recordemos que la mente es sufrir por el pasado, angustiarme por el futuro, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en oración, si pensamos en un símbolo universal de oración, tal vez pensamos unas manos juntitas, unos ojitos cerrados, una cabeza inclinada, ¿verdad? Eso es como un símbolo que podemos identificar en la oración. Y es precisamente eso, o sea, esas manos uniéndose como queriéndome otra vez unir al Padre, cerrando los ojos para no estar en esa mente asustada por el futuro, triste por el pasado, sino mirar hacia adentro. Y ese inclinar de la cabeza que es, ¿sabes? Que renuncio a mi mente. Ven, humildemente depongo las armas de mi mente que cree que sabe y permito que simplemente tú fluyas a través de mí, ¿cierto? Entonces despertar ese sueño es apagar la mente mortal, apagar la mente egoica y me rindo, papá, rindo mis pensamientos, rindo mi personalidad para que entres tú. Soy una vasija vacía para que entres tú. Y cuando empezamos a rendirnos a nuestra personalidad, a través de la oración se eleva nuestra perspectiva y volvemos a ver las verdades de Dios. Por eso hemos estado viendo, Señor, dale. Por eso cuando hablamos a veces de decirle, Dios, corrige mi pensamiento, dame la perspectiva más elevada, permíteme ver esto como lo ves tú, permíteme ver esa persona como la ves tú, no me dejes verla como lo ven los filtros de mi mente, con todos los distorsión que la ve mi mente, ¿cierto? Toda la, con toda la, los errores, los conceptos cerrados que la ve mi mente. Elévame a tu perspectiva, a donde tú ves perfecto, a donde no ves error, a donde no ves falencia. Yo les contaba en el reto, no sé cuántas aquí de pronto estén en el reto conmigo, ese de 21 días, y yo les contaba de mi hijito, que mejor dicho, en el colegio están cayendo todos con una gripa y yo le decía, papá Dios, déjame verlo como tú lo ves, déjame verlo como tú lo ves, corrige mi pensamiento y lo que me llegaba es que él no es hijo tuyo, él no es hijo tuyo, él es hijo mío, o sea, él no es hijo de un cuerpo imperfecto, él no se puede enfermar. Y entonces me lo mostraba a él, mostrándome su tarjeta de identidad y su nombre decía que se llamaba Salud Perfecta. Entonces yo decía, claro, imagínate, bueno, siguió con su tosecita y todo, pero no evolucionó esa cosa en lo que había evolucionado, pues según los ejemplos que había visto en el colegio, que eso había sido una fiebre terrible y unas cosas terribles. Entonces, corrige mi pensamiento, papá. O sea, la oración es renunciar a querer a ver el mundo a través de mis ojos, interpretar el mundo a través de mis ojos y echarme para atrás, rendir mi mente, irme a ese momento presente y permitir que Dios me haga ver todo desde una verdad superior. ¿Ok? Entonces, eso es empezar a despertar. Entonces, el primer paso para eso es empezar a ver la vida como eso que hablábamos la vez pasada, como una carcasa, como algo que la vida material es una carcasa que sin el aliento de vida detrás de ella no sería nada. Entonces, tenemos que comprender que la vida es espiritual, no es material, ¿sí? Que lo material es, como les decía yo, una fotocopia barata de la idea perfecta de Dios, ¿sí? Pero no es la realidad, es la sombra, es la ausencia de la luz y tenemos que traer la luz a través de esa oración y de ese corregir de pensamiento, ¿sí? Entonces, primero, comprender que la vida es espiritual, no es material, para empezar a salir del sueño. Estaba soñando, esto era mentira, nunca me pude haber tomado un veneno, nunca me pude haber partido el brazo, nunca me pude haber peleado, nunca pudo haber escasez, ¿sí? Y empezar a concentrarnos en las cualidades del espíritu, ¿sí? Nunca pudo haber escasez porque yo soy espíritu y soy una emanación de Dios que es constante dar, constante provisión, ¿cómo va a ser escasez? No existe, no existe.
era un mal sueño, ¿sí? Entonces, es comprender, cuando yo empiezo a encender la luz y empiezo a ver que el amor de Dios estaba ahí todo el tiempo. Esto para mí fue un clic importante, que el amor de Dios estaba ahí todo el tiempo y que el amor de Dios es tanto y Dios me ama tanto que es imposible que yo pudiera estar enferma, que es imposible que yo pudiera vivir escasez ante tanto amor, ante tanto amor, ante tanto amor. Entonces ahí es donde empezamos a vivir la vida eterna. Ahora, el reino de los cielos, ahora el reino de los cielos es aquí y ya, ¿cierto? Jesús no nos decía o no nos enseñó, claro, cuando te mueras, es que es tan irónico porque a veces tal vez la religión no los puede enseñar como una verdad tan absoluta, pero tú te pones a buscarlo en las escrituras donde dice Jesús eso y eso no lo decía nunca. Jesús acaso nos decía, claro, que cuando se mueran, entonces vas a ir al cielo, ¿cierto? Y ahí entonces es que vas a encontrar la paz eterna. No, que nos decía, el reino de Dios está aquí y ahora, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios no es un lugar, es un estado de conciencia. Arrepiéntanse, ¿se acuerdan que yo decía arrepiéntanse? Es decir, el del griego meta, no, ya cambia de pensamiento, eleva tu pensamiento, mira desde la mente divina, ¿sí? Cuando Jesús veía gente enferma, Él no les decía, bueno, entonces ahora vas a descansar cuando vayas al cielo. No, ¿sí? Él nos decía que Dios está para nosotros en aquí, ahora. Su voluntad se hace aquí, en el cielo como en la tierra, en el cielo como en la tierra, ¿cierto? Al revés, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Se hace su voluntad aquí y ahora, cuando nosotros apagamos la mente del sueño y lo dejamos brillar, manifestarse, ¿cierto? Entonces, el cielo es una experiencia aquí y el cielo es una experiencia de elevación de conciencia, ¿sí? Entonces, si creemos en esa vida eterna y si creemos que nunca nos salimos de ese jardín del Edén, que es toda la provisión, toda la salud, todo el amor, toda la paz. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que a mí me hizo un clic muy importante descubrir que Dios es todo en todo, que Dios es omnipresente? Entonces, todo el amor de Dios está disponible ahora. Toda la salud de la creación está disponible en este instante para mí. Toda la paz no un pedacito, no un mito de paz, no un saumerio de paz, ¿sí? Toda la paz de la creación está disponible para mí ahora. Entonces, estamos aprendiendo desde sus palabras, aprender a desmenuzar su visión. Cuando él decía, todo lo que yo hago, ustedes pueden hacerlo. Entonces estamos como empezando a estudiar en sus palabras, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él no nos enseñó, eso que les digo, teníamos que esperar ir al cielo para ser salvos, ¿cierto? Para gozar de vida eterna. No, Él trajo el reino de los cielos aquí y ahora. Esto era su ministerio de sanación, ¿cierto? Donde Él veía enfermedad, Él recordaba y se conectaba con la salud perfecta que es Dios y la traía, la bajaba. De arriba, como hablábamos algún día, no me gusta mucho usar los numeritos porque nos pueden confundir, pero digamos para hacer una imagen más gráfica. De la 4D a la 3D, la 4D a la 3D, ¿cierto? Iba por el negativo y sacaba la copia perfecta, una copia actualizada, mejorada. ¿Sí? Él trajo el reino de los cielos aquí y ahora, eso es la sanación, experimentar el profundo amor de Dios aquí y ahora. Y también nos dijo, el reino de los cielos está dentro de ti. Es decir, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Un reino dónde es? Un reino es donde gobierna Dios, ¿cierto? Donde gobierna un rey, ¿sí? El reino de los cielos gobierna Dios, ¿cierto? ¿Y cuáles son las leyes de Dios? ¿Cuáles son los principios gobernantes de Dios? Como lo hemos dicho siempre.
todo lo bueno, todo el amor. Si tuviéramos que escribir la constitución del reino de los cielos, estaría todo el amor, aquí todos los habitantes tienen salud perfecta, aquí todos los habitantes tienen provisión absoluta y ilimitada, aquí todos los habitantes tienen paz ilimitada, aquí todos los habitantes de este reino, qué bonito ver eso, deberíamos hacer la constitución. Aquí todos los habitantes tienen armonía absoluta, ¿sí? Entonces, ¿qué gobierna en mí? No gobiernan nada material, gobiernan las leyes del espíritu. Dentro de nosotros está esa constitución por allá empolvada, olvidadita por ahí en un baúl. Se nos había olvidado nuestros derechos, ¿cierto? Y la estamos reclamando ahora. Como que miren, es que nosotros por ser ciudadanos de este reino, miren lo que tenemos derecho. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? El Cristo nos enseña a recordar de dónde somos ciudadanos, a tener esa visión más elevada. La visión más elevada y por todas partes nos llega es, ok, ¿se acuerdan que les decía que el Cristo viene de cristal? Una mente limpia, que la sustancia divina, la inteligencia divina, la emanación divina atraviesa esa mente limpia y no se impregna de información falsa para manifestarse en la materia. No se engancha con la vida material, ¿sí? Si yo no tengo una mente limpia, yo todavía pienso que la gente me hace cosas o que me pasó esto, todavía me estoy creyendo la historia de la vida material. Entonces, imagínense que creo que esto se lo dije la vez pasada, como si yo me hubiera pinchado con una espinita, la espina de una rosa y tuviera la espinita aquí de pronto en el corazón. Entonces, cada vez que me tropiezo con algo, ¡uy! Me duele porque me tropecé, porque hay una espina aquí, porque me estoy creyendo la historia de algo que pasó, alguien que me hizo algo. Pero ya cuando empiezo a limpiar, y al principio ese limpiar es perdonar, ¿cierto? Al principio ese limpiar es perdonar. Después es pensar, estoy pensando como en las escalas que vamos evolucionando, ¿no? Primero tengo que perdonar. O al principio era, me tengo que defender, lo que nos enseña la cultura, ¿verdad? Cuando me canso de sufrir por eso, tengo que perdonar. Después empiezo a comprender, es que nadie me hace nada, ¿sí? Y después empiezo a comprender, es que esto nunca existió, o sea, imagínense. Entonces, vamos creciendo y como se dan cuenta, al principio esa espinita y la trato de curar, pero después simplemente me doy cuenta que la saqué y después me doy cuenta que nunca estuvo, ¿sí? Que fue mentira. Entonces, cuando yo no tengo espinitas, cuando soy ese cristal limpio, puede pasar la vida y a mí no me afecta, no me engancha, no supongo, no etiqueto, no me hiero, ¿sí? Porque no me creo la historia, no me estoy creyendo la historia, es como si me estuvieran echando el cuento de Caperucita y el lobo, ¿sí? Me da risa porque yo siempre he sido como súper sensible, yo no puedo ver películas de miedo, yo no puedo ver películas demasiado de sufrimiento, eso para mí es terrible. Y chiquita, mi mamá me echaba el cuento de Caperucita o de Pinocho, y creo que no me acuerdo si era alguno de los dos de los que me hablaba, y me decía que ella me empezaba a contar que la abuelita se la comió el lobo o algo así, y yo empezaba a llorar y me ponía, mejor dicho, terrible, entonces ella tenía que cambiar la historia, y decir, no, 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 mentira, ella no se la comió el lobo. Siempre me tenía que cambiar la historia para que yo no me afectara tanto. Entonces, eso es creerse la historia, o sea, no nos creamos la historia. Por eso cuando hablamos de meditar y cuando yo me estoy dando cuenta que yo no soy mi mente, que soy el observador detrás de la mente y que simplemente soy un observador de la historia, pero yo no soy ahí el protagonista de la historia, ¿cierto? Eso es lo que empieza a hacer para nosotros esa separación.
tan importante. Entonces cuando dejo de creerme la historia y me dejo de enganchar con la realidad y dejo de moverme, de operar aquí en donde trato de buscar soluciones aquí en lo físico y como siempre digo, no estamos haciendo nada porque estamos tratando de peinarnos, peinando el espejo, porque eso es un holograma que yo estoy creando con la información que hay ahí y eso es como tratar de agarrar un rayo láser, no lo puedo agarrar, tengo que ir a apagarlo a la fuente, ¿cierto? Entonces, Jesús siempre miraba por eso más allá de lo físico, más allá de la historia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Lázaro, el que resucitó, que llevaba como 4 días de muerto? Dijo, levántate, Lázaro. ¿A quién le estaba hablando? Si él le hubiera creído que Lázaro era un cuerpo, pues él ya no lo podía oír porque estaba muerto, ¿cierto? Pero él siempre veía más allá de la historia. Él sabía que él era un espíritu, que no podía morir y le estaba hablando al espíritu, ¿cierto? Porque podía verlo desde el punto de vista espiritual. Y vuelvo a lo mismo, la verdad es espiritual, la vida es espiritual, la realidad es espiritual, no es material. Lo bonito es que la materia empieza a responder a desde donde nosotros estemos mirando, ¿cierto? Desde qué punto de conciencia. Si yo estoy mirando la vida desde verdades más elevadas, la vida es hermosa, Dios me ama, me protege, esa es la información. ¿Se acuerdan que yo les digo? La lupa con la que empiezo a mirar la vida y así se empieza a desplegar. Si yo estoy mirándola desde un poquito más abajo, ¿cierto? Empiezo a mirar la vida desde, uy, no, es que esto es muy peligroso, es que pues así se va a desplegar también, donde estoy poniendo mi atención y mi conciencia. La materia responde a dónde estoy poniendo la conciencia, ¿sí? Entonces, Jesús nos enseñaba a ver, a poner nuestra conciencia y nuestra atención por encima de lo material. Y qué bonito esto, porque nosotros lo que estamos aprendiendo es a vivir y a operar desde esa perspectiva de Jesús, ¿sí? Para Jesús no había dos realidades, para Jesús no había una realidad material y una espiritual, no. La material es el sueño, la vida solamente es espiritual, ¿ok? La realidad material es solamente un fenómeno temporal, una sombra, las sombras son temporales, ¿cierto? Se va el objetivo que está haciendo la sombra y se va. Es una sombra temporal creada por la mente, una ausencia de luz. Ese sueñito donde se me olvidó que yo siempre estaba en el paraíso, ¿sí? Es una sombra, un fenómeno temporal que va y que viene, ¿sí? Y por eso él nos enseñaba que no, primero dijo, no le crean al mundo, ¿se acuerdan? No miren al mundo, no le crean al mundo. Y él nos decía, no pongan su fe en las cosas de este mundo, porque eso sería como edificar la casa en la arena, ¿cierto? Cuando ponemos nuestra fe en el mundo espiritual, en lo que no se ve, irónicamente, porque es que en la vida estamos enseñados a poner nuestra fe y nuestra seguridad en lo que sí se ve, ¿cierto? En cuántos títulos tengo, en cuánta plata hay en mi banco, en con qué pareja estoy casado, en a qué eminencia médica voy o qué remedios carísimos estoy tomando, ¿cierto? La fe está puesta en lo físico, en este mundo. Y eso, yo sé que es un poco retante soltarnos de poner la fe en lo físico y empezar a caminar en ese puentecito invisible que no se ve, ¿cierto? En yo no ver la plata en mi cuenta, pero saber y tener la certeza de que Dios es provisión absoluta. En yo no ver la salud en mi cuerpo en este momento, pero tener la certeza de que yo al ser espíritu no puedo enfermar. Pero ahí es donde empieza la sanación. Ahí es donde empieza esa, esa sanación. Y por eso es que, como yo les decía, la vida en su amor nos va quitando todas las muleticas con las cuales nosotros nos estamos aferrando al mundo, ¿cierto? Si estamos demasiado aferrados al dinero como nuestra fuente de seguridad, la vida en su amor, prácate, una quiebra, ¿cierto? Si estamos demasiado aferrados a una persona como nuestra fuente de único amor, si somos demasiado dependientes, ahí nos quita la persona, ¿sí? Si somos demasiado dependientes a ese puesto, en esa corporación importantísima, ahí nos va a quitar. Donde nosotros estemos demasiado aferrados en su amor,
porque no estamos creyendo la historia, obviamente, en su amor, Él, la vida, nos va rompiendo esa muletica para que tengamos que mirar hacia, no tengamos otra opción, como les digo siempre, mirar hacia adentro y ver que la fuente de ese amor que yo estaba buscando afuera, la fuente de esa provisión que yo estaba buscando afuera, la fuente de esa valoración que yo estaba buscando afuera, siempre estuvo adentro de mí. Y empezó a flotar solito, ¿cierto? Empezó a flotar en ese mar invisible, en que yo sé que a veces puede ser un poquito retante, ¿sí? Pero cuando construimos nuestra vida basándonos en ese mar invisible, eso es lo que nos decía Jesús, allí estás construyendo tu casa sobre la roca. Y pasará la tormenta, y pasará el viento, y pasará la lluvia, y tu casa va a seguir ahí, porque construiste tu casa basado en lo eterno, en lo que no se cambia, en lo que no se mueve, en lo que no es cambiante, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Uy, mi mente está conectando demasiadas cosas de diferentes lados hoy, Dios mío. ¿Y qué es esto? Es caminar desde lo genuino. ¿Se acuerdan que yo les digo cuando nosotros tomamos una decisión interna desde, ok, voy a tomar este puesto porque es lo que todo el mundo valora y voy a ser muy importante, pero no es lo que está en mi corazón o voy a seguir lo que dice mi corazón? ¿De dónde me estoy agarrando? ¿Cierto? ¿De dónde me estoy agarrando para tomar las decisiones de mi vida? ¿Me estoy agarrando del castillo de arena de afuera, creyendo que una corporación, que el dinero, que una familia, que me va a dar la seguridad? Me estoy agarrando de la voz del espíritu interior que me está mostrando un camino. Sí, cuando yo tengo esa sed, esa ansia de hacer algo, pero es completamente contrario a lo que me está diciendo la cultura que haga, pero me atrevo a hacer ese perro a cuadros, ¿sí? Y tomar un camino invisible que nadie entiende, cómo yo puedo estar caminando por ese camino que nadie ve, siendo coherente, congruente, genuino conmigo mismo. Ahí me estoy sosteniendo de lo invisible, porque no tiene que hacer lógica para nadie más sino para mí, ¿cierto? Cuando yo estoy demasiado adaptado a la cultura externa y le creo al mundo y creo que es que tengo que tener tantos títulos para que me vaya bien, tengo que tomarme el medicamento de los millones y millones y millones, porque le creo a la... No estoy diciendo que no vayamos a la medicina, por favor, toda la medicina tiene su lugar, advierto, ¿sí? Pero cuando mi fe está afuera y no adentro, cuando siento que tengo que tener todo ese dinero, para ser mi fuente de seguridad, ¿de qué te estás agarrando? Te estás agarrando de lo que te dice tu mente, tu programación mental, es la casa sobre la arena. ¿Me escucharon? Que sentí que se me cortaron un momentico. Oh, ¿se cortó? ¿Hasta dónde me escucharon? Nati, yo escuché hasta cuando dijiste lo del medicamento de millones y ahí ya se cortó. A mí se me cortó ahí. Ok, ok. Bueno, estaba como poniendo esos ejemplos, ¿cierto? Sí, estoy tomando las decisiones en mi vida desde mi mente humana, desde lo que me enseñó la cultura, que es importante, que yo siempre les he dicho, son conceptos artificiales, ¿cierto? Creados por la cultura. Tengo que ir a tal universidad, tengo que tener ciertos títulos, tengo que casarme con cierto tipo de personas, tengo que generar tantos ingresos, tengo que tengo que, no sé, o sea, poniendo muchos ejemplos, cuando me estoy basando en la cultura externa y estoy tomando decisiones a partir de mi programación, estoy cimentando mi casa en la arena, porque la materia es cambiante, cambiante. Lo que hoy era fuente de seguridad, mañana puede que no lo sea, ¿sí? Pero cuando yo estoy tomando las decisiones de mi vida, no a través de lo que me dice la cultura, es decir, no a través de la mente, sino le podríamos decir a través de esa voz que está en mi corazón, ese anhelo que Dios me está diciendo, por ahí, por ahí, por ahí, aunque sea un camino impopular, pero se siente absolutamente genuino. Allí estoy construyendo mi casa sobre la roca. ¿Se acuerdan que yo les comentaba como cuando hacemos el estudio del alma?
hay una medición ahí que tanto estoy caminando desde mi ser y no desde los distractores externos. Y básicamente cuando yo estoy caminando desde ser, desde oír mi interior, estoy en esa conexión energética en donde se forma esa conexión y se empiezan a formar esas burbujas de conexión, de protección afuera, ¿sí? Entonces, no sé, mire el ejemplo, me estoy sosteniendo, por ejemplo, de un matrimonio que es una fachada, ¿sí? Estoy completamente desconectada, no va a llegar la sustancia divina, no alcanza a llegar porque estoy en desconexión, porque le estoy creyendo al mundo, entonces no puedo tener capacidad manifestadora en mi vida porque no hay energía para manifestar, las cosas no fluyen, se atascan, porque estoy construyendo desde el mundo, ¿sí? Entonces, la invitación de Jesús era esa, no poner nuestra fe y nuestro corazón en las cosas que decaen, que se oxidan, que se pudren. Eso es el mundo, que están aquí hoy y no mañana. Sostente de la sustancia real, que es el espíritu, el susurro de Dios, del anhelo de mi alma, por muy impopular que sea ese camino. Fíjense que yo a mis hijos les digo, no estudien nada por estudiar, incluso les digo, ni siquiera. Ahora sí, ya, listo, ok. Listo, no sé qué pasó ahí, pero me salía que el host me muteó y yo no lo podía quitar el micrófono desde acá. Bueno, entonces, eh, ¿desde dónde iba aquí? La cuestión es tener la perspectiva elevada, la perspectiva de Jesús, ¿sí? Ah, no estaba por acá. No poner nuestra fe y nuestro corazón en las cosas que caen, que se oxidan, que se pudren, que están aquí hoy, pero mañana no están. Tenemos que edificar nuestra casa. Ok, lo de mis hijos, sí. Edificar nuestra casa en lo real. Entonces yo decía que yo les decía a mis hijos que no, que sí, mejor dicho, que no estudien algo y ni siquiera muy tradicional, porque es que todo el mundo estudia como por estudiar, y entonces después ahí entramos en la carrera de la cultura, y claro, tal vez puede ser un punto de partida, pero yo les pongo el ejemplo, bueno, por ejemplo, miren lo que yo hago. Lo que yo hago es una profesión creada por mí de acuerdo a lo que yo siento que yo venía a dar al mundo, ¿cierto? O sea, como que no me puedo como catalogar específicamente dentro de los cubículos que creó el mundo para mí. Nunca ocupe ninguno, Dios mío, cuánto tiempo en mi vida me la pasé tratando de caber, ¿cierto? Que soy yo aquí, Dios mío. Y yo les cuento que, yo les he contado que mi esposo un día me dijo, pero ¿por qué no dejas? Oye, y cada vez me doy cuenta lo sabe, la sabiduría de ese consejo, ¿por qué no dejas de tratar de ser o saber como todo el mundo y empieza a hacer todas esas cosas raras que tú haces? Decía. Y para mí fue como,
Y fíjense que en este momento, o sea, me doy aún más cuenta de lo importante que fue ese giro en ese momento, ¿cierto? Ese giro de simplemente buscar es dentro de mí y no tratar de encajar en lo que había allá afuera. Entonces, digamos que es un poco lo que les trato de replicar a mis hijos también. Ellos vienen a hacer un mix extraordinario de cosas que puede que ni siquiera tengan lógica para mí ni para nadie más, pero ellos vienen a hacer lo que ellos vinieron a hacer y que no traten de encajar en lo que hay allá afuera. ¿Sabes? Eso me parece súper importante, no poner la fe en lo afuera, en lo de afuera. Entonces, lo real es el espíritu y lo podemos mirar como esa sustancia divina, como esa mente divina, como ese Espíritu Santo que nos hablaba Jesús, que decía, el Espíritu Santo vendrá a enseñarte la verdad. Solo hay una realidad y volvemos a lo mismo. Solo hay mente, hay una realidad y esa es la realidad espiritual. Y cuando nosotros, esto es lo importante, cuando nosotros vemos el mundo desde la perspectiva espiritual, sanamos. No hay error del sueño que se pueda sostener, ¿cierto? Porque estamos viendo desde la verdad. Estamos viendo desde la verdad. No hay enfermedad, no hay escasez. Y precisamente elevarnos a la perspectiva de la mente divina es todo, es la raíz de todo, es mirar todo como espiritual. Si con mis ojos yo miro alrededor y por muchos tiempos fue así, yo puedo decir, ah, claro, el mundo es plano. O sea, si yo puedo caminar, si no caminara me iría de lado y me caería o lo que sea, ¿cierto? Obvio. Esa es una realidad superficial que parece muy obvia, ¿cierto? Nos parece muy obvio pensar el mundo puede ser plano, porque es que si no, ¿cómo hago yo para caminar? Me voy de lado, ¿qué? Pero si miramos un poquito más a fondo y empezamos a ver la verdad desde arriba, comprendemos que el mundo es redondo, aunque mis sentidos físicos me engañen, ¿cierto? Aunque mis sentidos físicos me digan que eso no es así. Entonces, nuestros sentidos físicos nos dicen, claro, esto es lo real, aquí de esto es lo que me tengo que aferrar, de la materia, ¿cierto? Pero si miramos desde un poquito más arriba, empezamos a mirar un poquito más a fondo, empezamos a estudiar la ciencia, y ya la ciencia cuántica nos está diciendo, dentro de usted no hay nada, hay puro vacío, pura luz, y nos damos cuenta que somos una realidad espiritual, que vivimos en la mente de Dios como esas ideas, ¿sí? Sus pensamientos son ideas, son sustancia. Y los conceptos materiales o la mente, o la vida material es un concepto momentáneo, una sombra momentánea, errada de la idea de Dios. ¿Sí? Es una mala fotocopia de lo que existe en lo divino, como una idea, ¿sí? Entonces, la oportunidad allí es hacer el ejercicio precisamente de ver lo divino detrás de lo material, o sea, ejercitarnos todos los días. Tal vez lo más fácil es en las personas, ¿cierto? Es más fácil comprender que, por ejemplo, yo, si me miro al espejo, si yo no tuviera espíritu dentro de mí y el espíritu saliera de mí, pues simplemente esta pijama de carne se desgonzaría al piso, ¿cierto? Porque no hay vida, ¿cierto? Tal vez mirando a las personas nos es fácil entender eso, pero tenemos que entenderlo en todo, en todo, en todo, en todo. Para mí hubo un momento, y yo les conté que le pedía a Dios que me mostrara todo eso que yo tenía para agradecerle, porque había veces pues que no lo veía, ¿cierto? Como que sí, o sea, Dios está ahí. Y me empezó a mostrar ese símil de, wow, es que tu vida, todo lo que existe en tu vida es un castillo inflable y yo soy el aliento de vida que infla todo ese, y hace que sea posible todo ese castillo inflable y sin mí no existe nada. Sin mí no existe familia, no existe casa, no existen hijos, no existe provisión, no existe vida, no existe salud. Y yo me quedé como que, oh, wow. Y hoy en día, por eso es que yo les digo que wow, que yo abro la nevera y veo la nevera llena de alimentos y yo veo a Dios.
el amor de Dios. Y abro la llave y sale agua y yo veo el amor de Dios. Y yo veo a mis hijos a mi lado almorzando y yo veo el amor de Dios. Y se acuerdan que alguna vez, hace mucho rato, yo les decía que teníamos que ser, eso fue una historia que leí por allá en una revista Vanidades, pero también me quedó sonando hace 20 años, que teníamos que ser como ese beduino del desierto, que contaba la historia de un beduino que toda la vida había vivido en el Sahara, en el desierto, y una vez llegó a la ciudad de París. Y cuando empezó a ver todas esas fuentes de agua y esa abundancia de agua cayendo por todas, pues en todas las fuentes de las calles de París, él lo miraba y se le salían las lágrimas y no podía creer la abundancia que estaba viendo en ese momento. Yo digo que así nosotros tenemos que aprender a ver nuestra vida. Así tenemos que aprender a ver nuestra vida. ¡Wow! Dios me está regalando 5 segundos de vida, de yo poder estar aquí mirando a mis hijos, mirando a mi pareja, de provisión, de poder estar aquí hablándoles a ustedes, de poder estar con ustedes. Y todo se tiene que volver el milagro más asombroso, porque es que en realidad sí es, Él es todo, o sea, el aliento de vida es todo, todo, todo. Entonces, como les decía, el ejercicio es empezar a ver lo sagrado detrás de lo físico cotidiano, el amor profundo detrás de lo físico y lo cotidiano. ¿Se acuerdan una clase que hicimos en diciembre del pesebre, de que los Reyes Magos, la sabiduría de los Reyes Magos y la magia de los Reyes Magos fue la capacidad de poder ver en ese pesebre feo, sucio, ver lo sagrado, ver la divinidad, ver a Dios ahí? Y precisamente yo pienso que eso es muy simbólico de ese ejercicio que tenemos que hacer nosotros ahora, en una vida material caída, imperfecta, y ser capaces de ver a Dios detrás de todo, moviéndose detrás de todo, obrando detrás de todo, su sabiduría, su amor. Y como les vuelvo y les repito, esta es la perspectiva que es sana. Porque cuando yo logro ver a Dios detrás de ese caos, detrás de eso feo, detrás de eso sucio, otra vez abrimos la cortina a la luz de Dios y se quita la sombra. ¿Sí? Esa es la magia, los Reyes Magos, el sabio, el maestro, logra ver el espíritu detrás de la aparente materia, ¿cierto? Entonces, esa es la oportunidad que tenemos todo el día, todos los días de entrenarnos a ver el profundo amor de Dios. Para mí fue un clic, eso que yo le repito también hoy en día, o sea, el amor de Dios es tan grande que sería imposible que yo estuviera enferma, eso no puede existir. El amor de Dios es tan grande que sería imposible que yo tuviera escasez, eso no puede existir. Claro, y a veces mi mente se asusta, normal, pero entonces me di cuenta que me bajé de pisito otra vez, ¿cierto? Y tengo que volver otra vez a la perspectiva superior. Mis emociones son la brújula que me dice, te caíste en el sueño, te volviste a quedar dormida. Vuelve y sube, ¿cierto? Entonces, arrepiéntanse, cambien de pensamiento, cambia el canal, ¿sí? En la medida que logras ver a Dios detrás de todo, la luz detrás de todo, lo sagrado detrás de todo, el espíritu detrás de todo, esa luz, ese espíritu se empieza a derramar en esa realidad física y se empieza a mostrar y Dios nos empieza a mostrar su cara y la experiencia se empieza a volver sagrada, mágica, ¿cierto? Jesús, eso es lo que hacía, veía más allá de lo físico, veía la raíz espiritual de todo, veía lo sagrado detrás de todo y lo traía a la materia, ¿cierto? Como cuando la multiplicación de los peces y los panes. Él no le creía a una realidad material escasa, donde lo que veían los ojos físicos que no iba a alcanzar. Él mira al cielo, da gracias al Padre por su absoluta abundancia y provisión, le agradece. Y resulta que cuando recogen las sobras, ya sabemos cómo va esta historia, sobran 12 canastas de sobras, de 5 panes y 5 peces, ¿sí? Porque donde Jesús veía abundancia absoluta, él veía lo sagrado, la verdad de Dios,
Los discípulos veían el mundo físico, el no hay suficiente. Jesús veía, hay más que suficiente. Esa es la verdad que sana. Esa es la verdad que sana nuestras finanzas. Esa es la verdad que sana nuestro presupuesto. ¡Qué delicia ese presupuesto! Tengo 5 pares y me sobran 12 canastas. Que nuestro presupuesto funcione así. Así es como tiene que ser, ¿cierto? Entonces Jesús veía la verdad espiritual. El universo es espiritual. Miremos el espíritu detrás de todo. Los discípulos veían solamente la realidad material. Por eso Jesús decía, tienen ojos, pero no ven. Porque Él nos está invitando no a ver desde nuestros sentidos físicos, sino a través de nuestros sentidos no físicos. La realidad espiritual se percibe con los sentidos no físicos, porque la realidad espiritual es invisible. Esa es la ironía, ¿cierto? Porque la realidad material es visible a nuestros sentidos físicos, pero no es la verdad, ¿cierto? Por eso se nos dificulta. Pero la realidad espiritual es la verdad, pero es invisible a nuestros sentidos, ¿sí? En el reino de los cielos hay suficiente, el amor de Dios provee para todos. Cuando caemos en cuenta que la realidad es espiritual, cuando caemos en cuenta que la realidad es espíritu, es ahí donde nos sintonizamos con el amor de Dios, nos sintonizamos con la verdad y como una emisora, empieza a caer, nos conectamos con esa antena y nuestra vida empieza a ser la emisora de Dios, de todo lo bueno, ¿cierto? Esa certeza de la realidad espiritual. Los discípulos solamente podían ver la materia. Entonces, el ejercicio, como les digo hoy, ver la realidad como espíritu que es. Ver el amor de Dios detrás de todo, ver lo sagrado detrás de todo, ver la verdad detrás de todo, la luz detrás de todo, desarrollar nuestros sentidos espirituales. Cuando haya cosas en tu vida que no estén yendo tan bien, que no estén saliendo tan bien, cambia de canal, ¿cierto? Estás viendo un programa de televisión o una película, como les digo, esas que no me gustan a mí, de miedo, de susto, no me gustan, ¿sí? Entonces, en la televisión lo hacemos todo el tiempo, hoy más que nunca con toda esa abundancia de canales. No nos gusta algo y cambiamos. Con nuestros sentidos no físicos tenemos que hacer lo mismo. No me gusta algo, cambio. Dios, corrige mi pensamiento, permíteme verlo como tú lo ves. Permíteme verlo desde el espíritu, permíteme verlo desde lo sagrado. Porque lo que estamos viendo en lo material es una visión temporal. Y cuando nos atrevemos a verlo desde lo espíritu, desde la mente perfecta de Dios, el cristal limpio de Dios, entonces eso es lo que se empieza a derramar en nuestra vida, ¿sí? Como les decía, para el sentido material, lo que es mentira parece la verdad, ¿cierto? Pero cuando corregimos esta percepción con la ayuda de Dios, con la ayuda de la mente de Dios, entonces ahí es donde la constitución de la ley de Dios empieza a gobernar, ¿cierto? Aquí mis ciudadanos todos tienen salud perfecta, mis ciudadanos todos tienen provisión absoluta. Aquí mis ciudadanos, los de mi reino, tienen paz, tienen armonía. Esos son sus derechos, ¿ok? Entonces, sintonicémonos con eso. El sentido material es como ese sueño, es como una neblina también que no nos deja ver en dónde estamos. El reino de los cielos está aquí ahora, pero la neblina de nuestros pensamientos aprendidos de la materia no nos deja ver. Cuando empezamos a sintonizarnos con Dios, la neblina se empieza a ir y me doy cuenta que todo el tiempo hubo la abundancia, todo el tiempo hubo la salud, no existió la enfermedad, no existió la escasez, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo veo? Dios es sustancia divina que está constantemente emanando, dándose todo lo bueno hacia toda su creación, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa emanación que va hacia nosotros, y se acuerdan que a veces hemos hablado de cómo entra por nuestro archivo mental, nosotros tenemos como esos directores de las vías, de los rieles, de los trenes. ¿Se acuerdan que los rieles yo les decía, movemos una palanquita y el tren coge para un lado, y movemos una palanquita y el tren coge para el otro lado, ¿cierto? Entonces,
yo tengo la opción de mover la palanca. La energía de Dios se va a mover a través de mi mente humana y toda mi vida se va a empezar a desplegar a través del sueño imperfecto, sufrimiento, o tengo la opción de mover la palanquita y que esa energía, esa sustancia divina, esa energía vital que todos los días me manda Dios, se mueva a través de mi mente superior, de la mente que quiere ver a Dios, que quiere sintonizarse con Dios. Y toda mi vida el gobierno de Dios empezará a regir en mi vida. ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos? Sustancia divina baja, entra al archivo mental y se empieza a impregnar de la información que hay en nuestro archivo mental como si fuera un documento de braille, ¿cierto? Yo lo veo así, como un documento braille. Y eso es como un pedido a todo esto que es Dios, que es la sustancia inmanifestada. Entonces sale mi pedido. La vida es peligrosa, es un caos. Ok, la vida es peligrosa, es un caos. Si yo tengo ya una mente limpia, una mente que ya hemos limpiado de conceptos humanos que no le crea al mundo, ese documento cada vez saldrá más limpio o por lo menos con creencias positivas, ¿no? Dios me ama, Dios me protege, Dios me guía, Dios me cuida. Entonces, ese documento de braille sale a la materia y manifestada, a la potencialidad pura y manifiesta eso, ¿verdad? Eso es lo que el universo dice, ok, te amo, si es lo que quieres, ese es tu pedido, tu orden, bueno, listo. Eso es lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mente inferior? La personalidad, el ego. Estamos tratando de ser cada vez menos personalidad, cada vez más espíritu. Para mí, el ejemplo más clásico y más claro de una vasija llena de personalidad donde no puede entrar el espíritu, yo no sé por qué, que me perdone él, pero es Donald Trump. Donald Trump es pura personalidad. O sea, estamos tratando de no tener esa personalidad gigante donde no pueda entrar el espíritu, no ser esa vasija que está llena y que no puede recibir nueva información porque cree que todo lo sabe y todo lo trata de solucionar por sus propios medios, ¿cierto? Todo lo trata de solucionar a yo puedo, yo, no necesito nada más, no necesito nada superior. Entonces, estamos deponiendo las armas de la mente humana. Es lo que decimos en la oración, Dios, que cada vez sea menos yo y más tú, que cada vez mis pensamientos provengan de ti, corrige mi pensamiento, hazme ver esto como lo ves tú, desde la mente elevada, sin mis programaciones, sin yo ser ese robot de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos esa opción, o dejarlo entrar a través de la mente de nuestra personalidad, esa sustancia, o dejarla entrar a través de nuestra mente superior, ¿cierto? Donde cada vez somos menos personalidad, nos sintonizamos con Dios. Es ese momento de oración, como decíamos, en donde apagamos los sentidos, cerramos los ojos, miramos hacia adentro, no le creemos al mundo y empezamos a oír el susurro de Dios. No el grito de la vida que nos dice, tienes que hacer esto, tienes que medir tanto, tienes que pesar tanto, tienes que tener el pelo así, no. Y empezamos a oír el susurro de Dios y empieza a moverse esa energía a través de la voluntad de Dios para nosotros, su constitución, ¿cierto? Empezamos a hacer una expresión de la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Somos una vasija vacía. Creo que en el reto yo les contaba, o en alguna respuesta que di al reto, yo les contaba que es muy fácil, y también en este mundo espiritual es muy fácil caer en el ego, ¿no? Y a veces me he encontrado, por ejemplo, situaciones en donde me toca asistir a una ceremonia, alguna cosa, y yo siempre soy como muy consciente de decir, ¿sabes, papá Dios? Dame la humildad para saber que yo de todos los caminos, así este no sea mi camino, yo tengo algo que aprender de esta persona que está hablando, de esta persona que tiene una creencia completamente, no sé, diferente, opuesta, o lo que sea la mía, o que yo pueda sentir que es un camino que ya yo pasé. Dame la humildad de ser esa vasija vacía y saber que de todas las personas, en todas las personas hay una gran sabiduría y de todas las personas tengo algo que aprender. ¿Sí? Y yo pienso que incluso eso es lo que me ha llevado a ese gran descubrimiento de volver a abrir la tapa de una información que yo daba por, no es por ahí, eso ya. ¿Sí me entiendes? Yo sé que me entienden lo que yo les quiero decir, ¿cierto?
eso es lo que me ha llevado a abrir una etapa de yo decir, bueno, sí, tal vez aquí puede haber algo interesante y en humildad voy a entrar a mirarlo. Y me he encontrado con, wow, con lo que yo les digo, el poder está en la unión de la información, no en la separación de la información, porque nos limita, ¿cierto? Entonces, vasija vacía, menos personalidad, más él. Entonces, son sus características las que comienzan a expresarse en mi vida. Primero nosotros somos más paz, más amor, más amabilidad. Entonces, como yo les digo, como nos entramos en el aquí y en el ahora, silenciamos, porque en el aquí y en el ahora es donde está él, ¿no? Silenciamos nuestros sentidos físicos. La mente opera en el sufrí por ayer, estoy asustado por mañana. Pero cuando yo entro, apago mis sentidos físicos, como en un estado de meditación, estoy en el aquí y en el ahora, me conecto con esa señal divina de lo que él es y empiezo a ser una emisora de sus características, ¿cierto? Todo lo bueno. Por eso hablábamos en alguna clase también que una manera muy linda de alinearse con Dios es emular, imitar ese dar constante que Él es. Donde yo entre, donde puedo aportar valor, qué palabra amable puedo dar, qué información útil puedo dar en este momento, imitando su fluir hacia afuera. Y por eso es que decimos que ese servicio, ese tratar de ser un elemento de servicio, de ser una imitación de nuestro Padre, que es un constante dar, eso es lo que abre las puertas de la abundancia. Y si nos proponemos ser ese constante dar de nosotros mismos, ya sabemos que en nuestra economía tenemos que, primero que Él lo haya dicho, ¿no? Que quedemos desde nuestra economía. Pero soy consciente de aportar valor en toda situación. Todas las compuertas se abren. Yo les contaba en alguna clase, creo que la clase antepasada, que yo escucho a todos esos líderes, esos grandes líderes, y todos dicen, aporta valor, aporta valor, aporta valor. Es que todo se empieza a abrir cuando aportas valor, ¿sí? Cuando das de ti mismo, ¿sí? En cambio, cuando cerramos las compuertas, cuando nos volvemos, empezamos a operar anti lo que es Dios, cuando Dios es dar, emanar, ¿cierto? Cuando no somos eso, cuando cerramos nuestra compuerta. Cuando cerramos nuestra compuerta a ese dar, cuando juzgo, cuando critico, cuando etiqueto, cuando no me gusta algo como es, cuando estoy juzgando que esto no es correcto, porque inconscientemente yo lo que estoy haciendo es cerrar mi chakra corazón y no permito el fluir de Dios. Cuando una persona me cae mal, cuando una persona, ¿sí? Entonces yo tengo que ser consciente en ese momento que, bueno, desde mi mente me puede caer mal, pero desde mi corazón yo abro y permito que el amor de Dios fluya a través de mí hacia ella, si no cierro la compuerta, ¿ok? Inconscientemente yo me cierro al fluir de Dios cada vez que juzgo, cada vez que critico, cada vez que etiqueto, cada vez que tengo mal genio, cada vez que me preocupo, porque eso es la no aceptación de la realidad. Lo que pasa es que fíjense que aquí está la diferencia sutil en cuanto a eso. Cuando yo soy consciente de que eso no es la verdad, pues no me afecta, entonces no me asusto, no me preocupo, no juzgo, no me enfurezco, porque eso no es verdad, ¿cierto? Es permitir el fluir de la conciencia, aceptar la realidad tal cual como es, pero comprender que esa no es la verdad. Entonces no tiene por qué afectarme, no tengo por qué ponerme a pelear contra ella, ¿sí? Dejo ser a la vida como ella se está expresando en este momento. Y si hay algo que en este momento no me guste en mi vida, no, simplemente no cierro la compuerta, dejo ser, no trato de arreglar todo con mis propias manos físicas, sino que vuelvo al recinto del espíritu, me conecto con Dios y dejo que Él empiece a proyectar una realidad más elevada. Pero Él es el que la cambia, no soy yo el que la cambio a puño y patada, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Dejar que la realidad sea, porque reconozco que es una mentira, que es un sueño, la dejo ser y que yo no puedo pelear contra un sueño, ¿cierto? Si yo estoy en el sueño y yo en el sueño estoy, primero me rompí el brazo en el sueño, no me lo puedo haber roto porque es un sueño. Y segundo, me lo estoy tratando de arreglar en el sueño, no me lo puedo arreglar porque es un sueño, ¿ok? Entonces eso, miremos la realidad como espiritual, conectémonos con la
sagrado, la luz, la verdad que hay detrás de cada cosa. Y cuando algo no me esté gustando en mi vida, lo dejo ser, no le creo porque simplemente es un sueño, no me engancho, no peleo, no cierro mi corazón, no me pongo brava, no me enfurezco, no permito mi emoción, pero ya la saco del camino y me quedo otra vez en el fluir, ¿cierto? Y cambio el canal, ya, cambio el canal a una visión más elevada para que el gobierno de Dios, la constitución de Dios, empiece a gobernar en esa situación. ¿Listo? Bueno, mis niñas, esa era nuestra clase de hoy. Pienso que muy chévere porque todo se empieza a unir con todo, o sea, empieza la información de todos lados, de todos lados, desde todos los aspectos y empieza a encajar